Fernando, muy buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludar a todo nuestro pueblo en este día que debemos recordarlo con tristeza a aquellos que respetamos los principios democráticos. Usted estaba fuera del país, señor San Román. Me imagino que se informó por teléfono de lo que estaba sucediendo en el Perú. Fíjese lo más importante. Usted sabe que recibimos el señor Fujimori, el que habla, un país quebrado, un país inelegible, un país inviable. Hicimos todos los esfuerzos en democracia para poder realmente reinsertarnos primero en el contexto internacional y eliminar los obstáculos que impedían, en mi opinión, el desarrollo de nuestro país. Arreglamos todo eso en democracia y sin tener mayoría en el Parlamento, mediante delegación de facultades. Ese 5 de abril, Boloña, ministro de Economía de ese entonces, y el que habla, habíamos sido invitados por el señor Iglesias del Banco Interamericano para recibir el primer desembolso después de varios años, el desembolso de 480 millones de dólares que habían sido aprobados en años anteriores, pero que estaba suspendido el desembolso. Íbamos a recibir como corolario del esfuerzo y sacrificio del pueblo del Perú de haber soportado esos ajustes tan drásticos en la economía. Lastimosamente, el día 5 de abril recibí en la mañana la visita del vicesecretario, el embajador Velasco, quien me comunicó este salto al vacío lamentable, una frustración para todos los demócratas y lastimosamente respaldado por según las encuestas, por un número aceptable de peruanos que aceptaban la interrupción democrática. Y según su interpretación, ingeniero San Román, ¿cuál fue la causa de este golpe? Puesto que nos ha dicho usted que habían, el señor Fujimori y usted como vicepresidente y el gabinete, resuelto algunos de los problemas fundamentales del país. Prácticamente le habíamos puesto el piloto automático a la economía. Imagínense la reinversión. Hemos eliminado los obstáculos más importantes mediante más de 150 decretos legislativos que dimos por delegación de facultades de un Congreso democrático, un Congreso patriótico con el respaldo del Fredono. Pudimos cambiar la imagen del país, que era inviable. Eliminamos una serie de obstáculos, entre ellos un tema tan delicado como la estabilidad laboral. Firmamos los convenios más importantes para proteger la inversión privada, que antes no se respetaba. ¿Qué más hicimos? Dimos las leyes para combatir contra el terrorismo y el narcotráfico, les dimos todas las herramientas al Ejecutivo y lastimosamente, como pago, tomaron la recomendación, ya se sabe que fue de Montesinos, provocar el autogolpe, que fue precipitado por la denuncia de la señora Susana sobre el mal manejo de las donaciones que recibían del mundo exterior y principalmente del Japón. Señor San Román, de pronto una parte de la historia que muchos no recuerdan es que usted a su regreso al Perú se reunió con los diputados y senadores en el Colegio de Abogados y ahí usted fue nombrado presidente de la República, presidente constitucional de la República y se le colocó, a ver, corríjame si me equivoco, la banda presidencial del expresidente Fernando Belaúnde Terry. Eso fue como corolario de todos los esfuerzos que hicimos en el marco externo, vale decir, en la OEA, con el gobierno de Estados Unidos. Convocamos a la Junta de Cancilleres para que condenen este golpe de Estado que era un salto al vacío del Perú. Lastimosamente en ese momento el jefe de Montesinos, que era el embajador de Estados Unidos en la OEA, hizo todos los esfuerzos para convalidar ese golpe y aceptar la disolución del Congreso y mantenerlo en el puesto al dictador, al que había usurpado, al que había interrumpido el principio constitucional. Máximo San Román, buenos días. De regreso, efectivamente, convocado por el Pleno del Congreso, senadores y diputados, con la mayoría correspondiente, con la presencia del expresidente Fernando Belaúnde Terry y con la banda presidencial, cumpliendo la Constitución, acepté y cumplí el orden cívico, vale decir, asumir la alta responsabilidad de ser el presidente constitucional. Buenos días, señor San Román. Disculpe corte su entusiasmo. Una pregunta. ¿Qué tanto detonó el golpe
este problema que había de la ropa, del tráfico de la ropa que denunció Susana Eguchi. ¿Usted cree que ese fue el detonante? Y la otra que le preguntaría es si el Congreso estaba haciendo también su tarea porque era tan impopular. Esas dos preguntas quería hacerle. Ya, la primera, efectivamente, había denuncias de la señora Susana por resentimiento personal de ella, porque en el viaje que hizo al Japón no la llevó y le prefirió llevar a la hermana. Y había un resentimiento familiar, aparentemente recibió esas quejas, y esa denuncia pública iba a convocar en el Congreso la formación de comisiones investigadoras. ¿Había la posibilidad de vacar a Fujimori? En un paso anterior, cuando Fujimori y Montesinos atacan al Senado de la República, donde hay un grupo de senadores que defienden el narcotráfico y que están mezclados con el narcotráfico. En el discurso, ¿no es cierto?, en la escuela militar. No fue, sino en el pleno del Senado se aprobó una moción de declararlo incapacitado moral por haber levantado ese infundio. Claro, ese infundio lo levanta el año 91, ¿no es cierto? En diciembre, en la escuela militar. Es algo que yo le quería hacer recordar a Bernales, que no se acordaba muy bien, pero hubo eso, ¿no es cierto? Hubo un hecho y eso pasó a diputados, y ahí estaba de presidente el doctor Roberto Ramírez del Villar, y definitivamente él dijo: esto no cabe, no tiene pies. Si bien es cierto, es una llamada de atención. Que fue empujada por Álvaro Orlandini, ¿no es cierto? Claro, sí, efectivamente. Y por Bernales no se acordaba en la mañana, ya. ¿Cómo interpreta usted, ingeniero San Román, que solamente uno de los ministros que habían trabajado con usted como vicepresidente, es cierto que el primer ministro Alfonso de los Heros, haya renunciado cuando el golpe del 5 de abril? Fueron dos los ministros, el ministro efectivamente Alfonso de los Heros, con total dignidad y decencia, y el otro ministro que estaba un poco en la cuerda floja, que era el ministro de Agricultura. Fueron dos los que no aceptaron. El resto, lastimosamente, por no conocer el trasfondo del golpe, porque cuando yo me reuní después con los ministros que no habían renunciado, recién se enteraron de la presencia de Montesinos, y cuando se enteraron estuvieron realmente muy preocupados por ello. ¿Y por qué el Congreso estaba tan desprestigiado? Esa segunda pregunta que le hice, porque el Congreso cayó como una fruta madura, ¿no? Nadie salió a defenderlo. ¿Qué pasó? Lastimosamente, el poder de corrupción de Montesinos, que como ustedes han comprobado no tenía límites, empezó a comprometer primero a los dueños de los medios de comunicación y levantar infundios contra el Congreso, en el sentido de que se oponían. Lógicamente, en esa delegación de facultades, lastimosamente, la parte correspondiente a las Fuerzas Armadas decían que el comandante de las Fuerzas Armadas debía ser un militar, no necesitaba estar en actividad o en retiro, pero el único que podía removerlo era el presidente de la República, y eso había que modificarlo, porque eso ya tenía un tinte autoritario, y eso estábamos discutiendo, y eso lo tomaron como pretexto que se obstaculiza a las labores del Ejecutivo.